Me duele el mundo, me duele el mundo. Hay gente tan buena y palos tan duros. No soy flor, pero la siembro. No soy Cristo, pero llevo sobre mí una cruz, sobre mí. La cruz, Dios mío, sobre mí. Maldita sea, maldita sea. Las cosas del cielo que olvidan la tierra. Campos de Andalucía, ardiendo y siempre ardiendo dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Pobre pueblo mío por la vía errante, una mano atrás y otra mano adelante. Campos de Andalucía, ardiendo y siempre ardiendo dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, dentro de ti. Una noche oscura no hace muchos años, a una paloma la asesinaron. Canto lo que no viví y a lo que no conocí, siempre igual, hasta cuando hay. No dejarán de apretar. Bueno, pues con esta encantadora melodía empezamos la tercera edición del programa Talentos, que inicia hoy, por consecuencia del coronavirus, un formato poco habitual. Hasta ahora hemos emitido desde Candil Radio y Radio Nacional de España en audio. Hoy vamos a tener las imágenes de nuestros invitados, nuestros contertulios. Este formato como el formato habitual para todos los entrevistados de esta tercera temporada. Y con esto les doy un gran saludo a todos nuestros oyentes, todos nuestros espectadores también, porque les hemos echado muchísimo de menos. Estos meses de confinamiento hemos pensado mucho en las personas que nos oían, que nos han mandado mensajes privados preguntándonos cuándo volvíamos. Aquí estamos otra vez y encantadísimos de estar con vosotros. Tenemos a nuestro compañero Francisco. ¿Qué tal, Francisco, desde Murcia? Muy bien. Tenemos desde Madrid a Melanie, que es compañera de Filosofía en la Calle Madrid. ¿Qué tal, Melanie? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer reencontrarte después de un tiempo. Igualmente. Y hoy conocemos a Hugo, que es tutor de la UNED. Es una persona que se incorpora hoy a este tipo de encuentros filosóficos, puesto que el programa Talentos es un programa que va de filosofía y de hacer filosofía a través de estos medios. Encantado, Hugo. ¿Qué tal? Hola, encantado. Gracias por la invitación. Un placer para nosotros. No sé si hay un problema técnico con los audios. En cualquier caso, un placer para nosotros tener contertulios desde Murcia, este que les habla Antonio Guerrero desde Almería y desde Madrid. El invitado de hoy es esta persona con la que han podido oír la iniciación del programa.
Esta persona es Robert Wyden, que forma parte de Filosofía de la Calle Madrid. Ya participó con nosotros en una ponencia sobre José Luis Aranguren en las escuelas pías. También fue entrevistado en la segunda temporada de Talentos y, cómo no, tenía que ser el invitado estrella en esta tercera temporada. ¿Qué tal, Robert? Muy bien, Antonio. ¿Qué tal todos? Encantado de estar aquí. Un placer reencontrarte. Hay una pregunta de cabecera que no puede ser otra, porque con esa pregunta iniciamos la otra vez de la entrevista y hoy no va a ser menos. No te vas a librar de ella, Robert. Y a partir de ahí desgranaremos un poco tus ideas, tus pensamientos y tal vez lleguemos a algún lugar exótico. La pregunta de cabecera es, ¿cuál es tu sentido de la vida, Robert? Creía que, que nos habíamos ya pasado de esa fase y ahora estaríamos con cuál es el sentido de la biología, no lo sé. Si quieres podemos ampliarla a cuál es el sentido de la vida en la pandemia mundial. Bueno, sí, si hay algo claro es que el sentido de la vida ha cambiado, ¿no? No sé cuál era antes, pero ahora seguro que ha cambiado. Pero bueno, seguro que podemos ir sacándolo entre todos con nuestras aportaciones a lo largo de la tertulia, ¿no? Perfecto. Afinando. ¿Cuál crees que es el papel de un filósofo en esta crisis? ¿Cuál es el papel de un filósofo? Pues aquí estamos, ¿no? Para, para demostrarlo, y de nuevo indagar, ¿no? Es que hoy estoy un poco, no sé, zen, vamos a llamarlo así, y todas las preguntas que me hagas os las voy a devolver cual pelota, ¿no? Como cual pared de frontón. No tengo respuestas. Bueno, Pero tal vez creo que Hugo y sobre todo, Melanie nos puedan dar una indicación sobre el papel de un filósofo durante esta pandemia mundial, que nos tiene a todos un poco pues, desubicados. Bueno, Hugo, que es filósofo profesional, quizá pueda afinar un poco más, pero creo que ha habido aciertos y desaciertos desde el punto de vista de la filosofía, de los filósofos. Cierta precipitación en algún momento en el que se ha querido pensar todo muy rápidamente, muy al hilo de la actualidad, de los acontecimientos, y cierta parálisis también, ¿no? Por parte de otros, como que nos ha superado y nos hemos quedado paralizados sin poder reaccionar ante los hechos. Entonces, el papel del filósofo, como el de cualquier otro ser activo en la sociedad, es intentar un poco estar en el hilo de los acontecimientos, pero sin subirse sobre ellos, porque es imposible, ¿no? Sin adelantarse a ellos. Ha habido muchas previsiones filosóficas sobre el fin del capitalismo, sobre que íbamos a cambiar nuestro modo de vida, nuestro modo de pensar, nuestras actitudes ante la naturaleza, ante el planeta, ante los animales, etc. Y yo esto lo pongo muy en duda, no sé lo que pensáis vosotros. Y como estamos en pandemia, y perdón, y nos tenemos que adaptar a las circunstancias, no me queda más remedio que estoy con teleniñas, teletrabajo, teleclases, etcétera, y tengo que ausentarme un segundo a conectarlas a una clase online, lo siento. Sí. Ahora No, vuelvo. esto es síntoma de que estamos en directo y que formamos parte de la realidad que nos rodea. Tal vez Hugo pueda completar un poco más la intervención de la compañera. Bueno, yo es que creo que la filosofía no tiene ningún papel. Entonces, quizás, bueno, pues si no lo tiene normalmente, tampoco lo tiene en esta pandemia. Y esa es la especificidad entonces de la filosofía. Quizás estaría bien que los filósofos lo asumieran, ¿no? Porque parece como que han tenido mucha necesidad de hablar acerca de la pandemia y no, entonces, pues aquello que decía Platón, ¿no? En el teatro hay unos que asumen papeles rápidamente, los actores están ahí, están en medio del espectáculo, luego están los espectadores y luego están los
los espectadores son los filósofos, ¿no? Entonces, allí sería el papel del filósofo sería de espectador y quizás reflexionar sobre lo que ha pasado, pero una vez que haya pasado. Entonces, no sé si eso es responder a tu pregunta tampoco. Pero tal vez el papel de la filosofía sea un poco hacer filosofía práctica, filosofía aplicada, retomar un poco la senda del ágora y dejar un poco el mundo textual o el mundo académico y aportar pues o fraternizar, digamos, con la gente que está ahí, con la gente que está enferma, porque hay mucha gente enferma, gente que ya no está, gente que se ha quedado sin empleo, ofrecerle una vía para encontrar solución anímica y circunstancial, ¿no? Hay mucha gente que no sabe cómo gestionar sus circunstancias y tal vez la filosofía le pueda ayudar a gestionar esas circunstancias. Ese es, digamos, mi planteamiento como filósofo, que me gusta considerarme filósofo aplicado o filósofo práctico. Que de hecho va precisamente Filosofía en la calle. Fue un proyecto que se creó para sacar la filosofía del aula y llevarla a la calle a través de este tipo de planteamiento. Creo que Francisco tenía una pregunta por ahí. Francisco, ¿me oye? No sé si el audio es el correcto, no sé si lo escucháis bien. Lanza la pregunta. Un poco más Sí. alta, pero si Sí. la lanzas... ¿Pero se me escucha? Bajito. Bajito. No lo sé, a ver Ahora, si... ahora. Buenas. Estoy muy de acuerdo con Melanie y Hugo. O sea, Melanie, cuando interpreta que el filósofo se ha movido entre pararse a pensar y no pararse a pensar. Y también estoy muy de acuerdo con Hugo. También este confinamiento, esta etapa excepcional que nos ha tocado vivir, me ha hecho ver que la sociedad, por lo menos cierta clase social, ha recurrido mucho al consejo del filósofo, ha recurrido mucho a la filosofía. Lo hemos podido ver en los medios de comunicación y también he visto al filósofo, o sea, el filósofo en su papel como el lector, ese gran lector entre líneas de la vida. Y de aquí me gustaría hacerle una pregunta a Roberto. Tú cómo ves, por ejemplo, tú sabes que nos enfrentamos a un futuro donde el control de nuestro cuerpo, por motivos de salud, será una constante política, lo hemos estado viendo. ¿Qué consecuencias crees tú que puede presentar esta injerencia? Vale, sí, retomando lo de la biopolítica, ¿no? Y todos estos temas ya añejos, ¿no? De los 60, 70. Sí, a Foucault. Añejos con la tecnología que lo posibilita, ¿no? Vale, un apunte antes. Lo que se ha visto en esta pandemia es que los filósofos, como bien dice Hugo, no tienen ninguna importancia, ¿no? Ni pinchan ni cortan. A lo que se llama las tertulias televisivas y en la radio y en los medios de comunicación en general es a los epidemiólogos, a los médicos, a los que nos pueden orientar y dar respuestas sobre el problema que estamos teniendo ahora, al que enfrentarnos, ¿no? En este caso habría que preguntarle también a los tecnólogos, ¿no? que son los que pueden iluminarnos sobre la tecnología, sobre las aplicaciones móviles que pueden seguirnos, pues el tema este de los rastreos de los contactos o a los rastreadores de las epidemias, ¿no? Y de todo eso. Nosotros, claro, como pensadores, vamos a decir, entre comillas, vamos siempre tarde. Y las previsiones que podamos hacer tampoco creo que se nos haga mucho caso, en efecto.
Respecto a la pregunta en concreto, pues creo que sería importante tampoco ser demasiado distópicos, ¿no? Y al igual que con el control de las epidemias, pues ir viendo un poco sobre la marcha. Me preocupa, por ejemplo, relacionado con eso, el tema más de la libertad de expresión, ¿no? Ante el tema de los bulos, ¿no? Y de la limitación de la libertad de expresión. No tiene mucho que ver, pero bueno, podría estar todo dentro de un mismo pack, de un mismo paquete, ¿no? Se coarta la libertad de movimiento, o se puede coartar la libertad de expresión. De momento eso. Tampoco he leído algún artículo que precisamente te hiciste eco tú de Byung-Chul Han, este coreano, ¿verdad? Que sí que lo enfocaba desde un poco distópicamente, ¿no? No sería tan alarmista. Aunque, bueno, si algo hemos visto es que a lo mejor a veces sí que habría que ser alarmistas, ¿no? Con fuerza. Bueno, sabemos todos que estudiaste filosofía y economía y no sé si te atreverías a hacer una proyección futura, tanto que se ha hablado también de la vigencia o no del capitalismo, si te atreverías a hablar un poco sobre lo que puede ocurrir o lo que tú consideras que puede ocurrir al respecto. Bueno, no sé si será un poco butad, ¿no? Esto que voy a decir, pero tampoco me he puesto a analizar el tema. La verdad es que no sé con qué estoy, pero no estoy muy en el presente. Pero tras todas las crisis o las grandes epidemias, lo que se ha visto, de nuevo sin datos, no puedo ahora hacer una exposición muy... Es que la vida después continúa y va hacia arriba, ¿no? Esto estaría también relacionado con el problema demográfico, ¿no? Entonces, cuando hay una disminución de la población, la que queda, digamos, tiene más para repartirse. Entonces, no soy pesimista en el futuro en cuanto a este tema, en cuanto a una crisis económica que dure 10 años. Bueno, también podemos considerar que siempre estamos en crisis, o algunos siempre estamos en crisis, pero en general no lo veo demasiado derrotista ni alarmista. Roberto, Claro, las consecuencias ahora van a ser, sí, están siendo duras. Pero vamos, esto terminará. una de las cosas que más nos ha llamado la atención, por lo menos a mí, de las que más me ha llamado la atención, hemos visto como una especie de creciente populismo que se ha ido escondiendo bajo el mantra de la solidaridad, lo hemos visto recientemente, de la solidaridad social, pero que en vez de dar la mano al bien común e incluso diría a la amplitud política, está restringida, diría a la amplitud política restringe esta de una manera subrepticia a un grupo cerrado y privilegiado. ¿Cómo cabe una actitud unamuniana de antes la verdad que la paz, la famosa frase de Unamuno? ¿O cómo se puede lanzar un mensaje a la conciliación, a la neutralidad, a la cordialidad, sin que te acusen de estar con los unos o con los otros? ¿Se me escucha bien? Sí, se te ha escuchado. Estás planteando el centrismo, la posibilidad de la moderación en medio de la polarización. De salir un poco de este bucle, un poco como sugería Santo Tomás, esto un poco tomista, salir de este bucle que estamos encerrados, es plantear, por lo menos yo planteé mi tesis hasta ahora, a través de ese acto de amor hacia el prójimo, que nos haga salir este bucle de sin razón y voy a emplear una palabra fuerte de odio, o sea, o de una especie de polaridad cada vez más extrema,
y que esto muchos lo entienden como neutralidad, como algo neutral, pero que en realidad también es una acción que llama a los unos y a los otros a buscar una especie de política común, una especie de camino común que salga de ese círculo restringido político al que nos tienen tan acostumbrados y que ha polarizado tanto a la sociedad. No sé si me explico bien. Yo digo una cosa y le paso el testigo a Hugo y a Melanie para que iluminen un poco más y mejor. Aquí sí que creo que la filosofía tiene un papel y está relacionado con la distancia, con la distanciación. Entonces, lo que nos saca de esa polarización en la que se nos quiere meter y entramos, porque además va a las tripas, ¿no? A lo emocional, en inglés tienen la expresión esta de to think out of the box, ¿no? Entonces hay que salirse, hay que distanciarse de esa, intentar verlo desde fuera y luego aquello que decía Russell, ¿no? De los datos, ¿no? De tener los datos en cuenta todo el tiempo, ¿no? Y salirse de lo que es el doble discurso. Buscar ahí, no sé si lo podríamos llamar una tercera vía o incluso la vía del alejamiento y de verlo desde fuera. Y no implicarse tan emocionalmente, ¿no? Porque entras en una disputa bizantina de argumentos totalmente que no van a la sustancia de la cuestión, ¿no? Entonces, la filosofía, ir a la sustancia de las cuestiones con distanciamiento, lo menos emocional posible también, con datos objetivos. Y eso es lo que yo más o menos he intentado trabajar, porque a mí también me arrastra esa corriente, ¿no? Y esa polarización te va chupando, es como un agujero negro. Entonces, yo diría la distancia. No sé si Hugo y Melanie estarían de acuerdo conmigo en este tema. Yo sí, precisamente por ahí iba mi intervención acerca de que la filosofía no tiene un papel claro, si acaso es distanciarte y a la vez reconciliarte con las cosas, ¿no? Y reconciliarte también con el sinsentido de las cosas. El hecho de que todos crean en esta crisis que tienen que tener un papel y que tienen que tomar una posición y bueno, pues que opinar, ¿no? Acerca de si se ha hecho bien, se ha hecho mal, si es mucho o poco la cifra, las cifras con las que nos bombardean, ¿no? Pues viene mucho de eso, de no aceptar que también las cosas pues tienen su sinrazón, su no razón de ser. Entonces, sí, el ir a buscar la sustancia, los datos, a la vez también relativizando los datos, porque nos bombardean con estos datos de las cifras de muertos, que a mí, bueno, claro, sinceramente yo creo que es una barbaridad. La cifra con la que nos bombardean cada día, pues me parece muy alta, pero tampoco yo puedo decir que esa cifra sea absolutamente, en absoluto sea una cifra alta. Yo no sé cuánta gente muere al año por otras razones, ¿no? Y en general cuánta gente muere al año. Entonces, un poco te meten en esa vorágine de una rueda de cifras, de datos, de catástrofes sin sentido, a la que además nos piden que le demos sentido. Entonces, pues quizás la respuesta a eso, la respuesta filosófica, llamémoslo así, iría por donde dice Robert, en el sentido de distanciar, de tomar de dar un paso atrás, ¿no? Al respecto. Entonces, yo lo veo así. Sí, bastante de acuerdo con los dos. Claro, ese distanciamiento supone una superación o
un dejar congelada la ideología, y para muchos es muy complicado porque eso precisamente apela a los sentimientos, a lo que no se maneja con frialdad y con el cerebro claro y lúcido, y resulta muy complicado. Y con lo que decía Hugo de las cifras de muertes, etcétera, y lo que tú decías, Antonio, al principio, lo que nos planteabas de cuál es el sentido de la vida en pandemia, quizá ahora más que nunca también se está poniendo en claro, no sé quién decía, no sé si era Montaigne, que filosofar es aprender a morir. Hugo me podrá confirmar, a lo mejor que no recuerdo bien. Y me llama la atención también lo presente que está la muerte en todo esto. Estamos refugiados en nuestras casas, seguros, incluso felices. Estamos leyendo, estamos ayudando a los demás, pero tenemos sobrevolando la presión de la muerte constante en los medios de comunicación, está en el aire, está en el ambiente. Y para eso también la filosofía puede no dar respuestas, porque eso no le da respuesta a nadie, pero sí abrir preguntas y encarar con determinadas herramientas esa presencia de la muerte en el ambiente. Entonces La sería palabra como... clave de esta crisis, la palabra muerte, se habla de los muertos y de las víctimas, pero a nadie habla de la muerte, que yo creo que es la palabra clave de esta situación que estamos atravesando. A mí me gusta mucho este debate que está surgiendo, porque me lleva a la expresión la tercera España, no sé si lo conocéis, que es un término que acuñó en su momento, lo digo concretamente, Madariaga fue la persona que acuñó este término para referirse a la Guerra Civil Española, aquel grupo de intelectuales que no quisieron estar en ninguno de los dos bandos. Por ejemplo, María Zambrano no quiso estar en ninguno de los dos bandos, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez no quisieron estar ahí. Como decía Francisco, quisieron o buscaron premeditadamente la neutralidad. A mí la neutralidad, esa tercera España, que me gustaría que se hablara un poquillo más de ella, me inspira mucha confianza porque me permite no contaminarme de la ideología, ni de las siglas, ni de los intereses partidistas. Me permite hacer un debate político puro, más allá de los debates políticos impuros a los que estamos acostumbrados. No sé si conocéis este término, si alguna vez habéis hablado de él o si tenéis alguna opinión al respecto. Era Manuel Chávez Nogales, ¿no? Creo que... Sí, estoy buscándolo por aquí para tener referencia. También el que intentó ser objetivo a la hora de contar la Sí, guerra. Alcalá Zamora, Menéndez Pidal, Chávez Nogales, Xavier Zubiri, Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Rocha Chaquel, María Zambrano. Un apunte, Sí. Antonio, porque la tercera España, y entiendo esa situación de no compromiso con ninguno de los bandos polarizados, por llamarlo de alguna manera, pero ¿creéis que realmente eso es una situación de neutralidad? Neutralidad es como la parálisis, el no hacer nada. ¿Con esa actitud no estaban ya siendo activamente políticos también? De alguna manera, interviniendo en la Sí, situación. es imposible no hacer política, somos animales políticos, como decía Aristóteles, pero lo que sí se puede hacer política sin partidos, metapolítica, como decía Antonio Gramsci, ¿no? Se puede hablar de política sin caer en el error del partido, como un fenómeno cultural más que un fenómeno de partidos. Esa sería la postura, la posición o posicionamiento político de la tercera España, por lo menos mi criterio personal al respecto, el que me gustaría que se siguiera. Sí. Al respecto, una puntualización, me parece interesante lo que dices, puntualizando eso, que la neutralidad no es, en este caso, equidistancia, ¿no? Como se dice muchas veces. La distancia, el distanciamiento filosófico no es una equidistancia, es un distanciamiento crítico. Es precisamente lo que permite la crítica a esos dos bandos que se están formando y que se están echando los muertos a la cabeza como tantas eso, ¿no? Y no solo en España, sino en todos los países en los que el virus ha pegado fuerte, pues está pasando. O sea que no, en eso, por una vez, no estamos siendo únicos, ¿no? Sí. Entonces, quería matizar eso, que la
la neutralidad en este caso no se ha de entender como neutralidad crítica, ¿no? O pasiva, sino más bien al revés, neutralidad crítica. Exacto. Yo prefiero, prefiero utilizar más que neutralidad, porque no creo que la neutralidad o la equidistancia son imposibles, ¿no? Siempre nos posicionamos. La objetividad. Hay una diferencia entre neutralidad y objetividad. Objetividad no implica neutralidad, pero sí que implica considerar los hechos de forma objetiva. Entonces, metería ese pequeño no también. Sí, porque digamos que los que se encontrasen, entre comillas, en esa tercera España, no tienen por qué ser personas pasivas, como dice Hugo, sino personas críticas que pueden aportar un planteamiento político sin siglas al lugar en el que habita, ¿no? A su trabajo, a su medio de vida. Puede aportar un planteamiento metapolítico, o sea, apartidista, pero político. Y es, por supuesto, que yo pienso que es una visión pura de lo que significa hacer política. He visto por ahí a Francisco en varias ocasiones querer decir algo. No sé si Francisco quiere aportar. No, yo solamente decir que hay que tener que ir de la reunión, pero que es un poco también lo que he señalado en la pregunta que le he hecho a Roberto, un poco la reflexión que he hecho, que es romper, una neutralidad pura no existe, una neutralidad que implica romper con el bucle que nos envuelve ese odio. O sea, cuando hablo sobre el amor al prójimo, como economista, creo que he mencionado también todo eso. De todas maneras, hay un otro francés, Robert Elías, no me acuerdo muy bien, que hablaba sobre la distancia y el compromiso. No se te oye muy bien, el micro... ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora. No sé si me había escuchado hablar sobre el bucle, sobre la concepción tomista de cómo romper el bucle a través del amor al prójimo, y sobre un autor francés, Robert Elías, que habla sobre el compromiso, el distanciamiento y el compromiso, que trata toda esa cuestión, y que también me lleva a una siguiente reflexión acerca de cómo acerca de que no podemos mantener una distancia grande, porque también tenemos que completarla con un compromiso, con un acercamiento, con una experiencia vital, porque, por ejemplo, no hemos encontrado, yo soy licenciado en teología, y por ejemplo, yo lo que he visto durante este estado de alarma, durante esta crisis sanitaria, que no hemos encontrado, sobre todo, por ejemplo, por poner un ejemplo, grupos evangélicos y líderes políticos que lo han apoyado. Ayer en pasar el charco, una especie de resistencia a las recomendaciones, hablando sobre también la confianza hacia los epidemiólogos o hacia los expertos, hacia los técnicos, hacia los tecnólogos. Pues no me encontré una especie de resistencia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por parte de estos grupos, y esto lleva a unas consecuencias catastróficas. El COVID-19 ha interrumpido, si se puede decir, muchos actos religiosos, dejándolo sin presencia física de la comunidad, por decirlo de alguna manera, sin presencia social, física. Por ejemplo, la Semana Santa católica, el Ramadán, o las peregrinaciones a la Meca, la Pascua judía. Esto es como si la fuerza de la comunidad religiosa se volviera más hacia el ámbito privado, hacia la distancia, ante el puje de la ciencia para resolver este conflicto, hacia el compromiso de la ciencia. Entonces, Roberto, mi pregunta, lanzo esta pregunta al grupo, al resto de compañeros. ¿Esto creéis que de algún modo nos hace tomar conciencia de que solo manteniendo los pies en la tierra, o sea, podremos resolver mejor todas las constantes emergencias que nos asolan? O dicho de otro modo, estamos hechos solo para la tierra,
Con los pies en la tierra. Yo estaba entendiendo tu pregunta por el tema de la comunidad versus la individualidad. Si lo llevamos al tema teológico religioso, a hacer la religión en comunidad versus hacerla uno mismo con el sagrado, ¿no? Y que haya una comunicación directa con Dios saltándose a la comunidad. Pero luego lo de los pies en la tierra me ha descolocado un poco. Sí, el ser humano, nosotros estamos hechos para sobrevivir. Es como el koala que solamente sobrevive tomando hojas de eucalipto, o el gusano de la seda solamente que sobrevive tomando hojas de la moreda. Nosotros los seres humanos estamos hechos para la tierra, o sea, no hay una especie de distancia poética que nos desconecte con el compromiso social, no sé cómo explicarlo, que nos desconecte, sí, con lo comunitario, con lo físico, con lo tangible, con lo material. Entonces, mi pregunta es que frente a todos esos grupos, todos esos grupúsculos políticos, religiosos, que no se han plegado a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, ni a las directrices ni a las directrices de los expertos, y que han creado con ese tipo de actos una serie de consecuencias catastróficas. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto incluso también a través de otras corrientes ideológicas, como en Nicaragua con Daniel Ortega, cuando ha lanzado a toda la población a la calle y dice vamos a hacer una manifestación para vencer al coronavirus. Entonces, frente a esa irracionalidad, frente a esa cerrazón, o frente a ese fideísmo político, entre comillas, por decirlo de alguna manera, vosotros pensáis que solamente la ciencia, lo material, el tecnicismo, el hombre que tiene, como he dicho antes, los pies en la tierra, es lo único que nos puede sacar de las constantes emergencias que nos asolan, o el dataísmo, por ejemplo, o esa distancia, o no sé cómo decir, no sé si lo había entendido lo que quiero expresar, pero también he hecho un poco de lío. Me parece interesante hacer lo que estás planteando tú en términos teológicos o religiosos, llevarlo también al plano de la teología económica, ¿no? O de la religión económica. A Leonardo Boff y todo. Porque lo mismo que estás planteando tú en el tema religioso y comunidad de fieles, también se ha visto en el tema económico, además, precisamente en los países anglosajones. Las religiones a las que te estabas refiriendo tú también vienen del anglicanismo, ¿no? Y no son los católicos, aunque también los has mencionado, ¿no? Los católicos yo creo que se han comportado, han seguido, ¿no? las directrices. Pues hay que anular la Semana Santa, se anula. Hay que anular lo del salto de la reja, ¿no, Antonio? Y pues no hay salto de la reja. Pero llevado al campo económico también se ha visto cómo esa prioridad de lo económico frente a lo sanitario, y lo que prima es la economía, y hay que seguir funcionando, ¿no? No hay que parar la rueda económica, porque parar la rueda económica al final, según esta gente, pues implica también morirse de hambre, ¿no? Puesto en términos... yo creo que el virus ataca precisamente a dos componentes básicos. Es tan inteligente o tan maligno para nosotros, al cuerpo y al cuerpo social y a las relaciones intersociales. Y Antonio lo ha dicho, somos políticos, pero antes que políticos, político entendido como social. Entonces somos seres sociales, necesitamos estar en contacto con el otro y tocarnos y hablarnos y todo eso. Y eso por un lado. Y por otro lado, el tema del amor, que también lo has mencionado, pues está relacionado ahí. No podernos despedir de nuestros muertos, pero el amor va contra nosotros, y esa necesidad de contacto contra nosotros en este
en esta pandemia, ¿no? Entonces, tenemos ahí una dicotomía. Hacer caso a lo que dice la ciencia o no hacer caso a lo que dice la ciencia. Si no haces caso a lo que dice la ciencia, ya sabes cuáles son las consecuencias. También se habla del terraplanismo de los que están en contra ¿no? de darle credibilidad al virus. El virus no existe. Como no se ve, bueno, pues irán cayendo. Y al final alcanzarán esta inmunidad de rebaño, ¿no? Porque pero con unas consecuencias trágicas, sobre todo para The Weak, ¿no? Me acuerdo siempre de una pancarta en las manifestaciones en América, ¿no? De Sacrifice the Weak, ¿no? O sea, los débiles, que se los lleve el virus por delante, no vamos a hacer nada por protegerlos. Eso también estaría en relación con la ley de la jungla económica, ¿no? Frente al derecho, la ley del más fuerte. Pues se ve ahí todas estas dicotomías o estas luchas, ¿no? Entre los partidarios no sé, del sentido común, vamos a llamarlo, y los antivacunas, antivirus, ¿no? Pero los que niegan, ¿no? Los que niegan lo fáctico y lo real. No sé si va por ahí, tú podéis abundar un poco más en eso. No sé si Melanie o Hugo tienen algo que aportar. Bueno, poco más. Se puede ser espiritual con mascarilla igualmente. Respecto a la tecnología, es algo muy simple, ¿no? Porque sí que esperamos una respuesta de los científicos en cuanto a la vacuna o la cura, ¿no? El remedio, porque en realidad no hay algo que trate, ya no solo la vacuna, sino no hay un medicamento que trate el virus como tal. Se tratan los síntomas que causa el virus en los diferentes sistemas de nuestros organismos. Pero la tecnología punta aquí parece que es la mascarilla y el jabón, que son cosas que se llevan utilizando mucho. O sea, no es tan complicado y a la vez, como dice Robert, nos resulta muy complicado justamente por esa distancia social, carnal, bueno, más que distancia social es distancia física, porque la distancia social la mantenemos de otra manera. Quizá Sí. también esa distancia física nos ponga una barrera social y hace que estemos más alejados socialmente de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, pero bueno, simplemente eso que a la espera de una vacuna, de posibles avances de investigaciones, etcétera, la tecnología punta es una mascarilla y jabón o lejía o cosas que son bastante sencillas, sin querer ir contra la tecnología y la ciencia, pero tampoco poniendo demasiada fe en el cientificismo, ¿no? En la deificación de la ciencia. Quizás simplemente se necesita un poco de sentido común, de cuidado hacia uno mismo, de cuidado hacia el otro, pero bueno, tampoco lo sé, tampoco tengo respuesta, no sé. Sí, no hacer demasiado... perdona, Hugo, perdona. No, lo que quería decir es que, abundando lo que decís, aparte de situarnos frente a la muerte, que quizás, pues, o por lo menos la muerte cercana, la cercanía de la muerte, también este virus nos ha situado ante la realidad de las religiones, ¿no? De la religiosidad humana. Para empezar, porque uno de los focos de transmisiones son las múltiples comunidades religiosas, ¿no? Que están esparcidas por el mundo y con religiones un poco ignotas, ¿no? Como esta secta coreana, que fue uno de los focos, los evangélicos aquí en España. Entonces nos sitúa ante esa realidad que, bueno, pues quizás se oculta o se ve de una forma un poco tópica la mayoría de las veces, y allí incluyo también, pues, la religiosidad propia de la política, ¿no? De tomar partido por posturas políticas y ¿no? Por opciones, pues el manifestarse contra el virus, ¿no? Como decía Francisco, o los que se manifiestan contra las medidas contra el virus y los que luego se manifiestan contra los que se han manifestado contra esas medidas, ¿no? Es un poco todo este juego absurdo y un poco barroco de las tomas de posición
bueno, son un magma teológico político que ha despertado el virus y que al final el virus es lo de menos, ¿no? En todo esto. Es lo que decía antes, el echarse los muertos a la cabeza. Entonces, bueno, pues volviendo a eso que me preguntabas, ¿no? Y un poco contradiciéndome, ¿no? Con lo que decía, pues allí también quizás la filosofía sí que tiene de nuevo ese papel de distanciamiento, de cuestionamiento y de encontrar mitos o narraciones que nos identifiquen, ¿no? En eso, porque estoy pensando, el otro día leí un artículo que hablaba precisamente del mito de Antígona, ¿no? Y de la tragedia de Antígona, en la que todo ese magma teológico-político se ve muy bien, ¿no? El problema que tiene Antígona y que le supone el choque con la razón política es el de enterrar a su hermano, ¿no? Y aquí precisamente el problema que ha habido también es ese no poder enterrar a tus seres queridos. Una de las cosas más trágicas de este virus es esa precisamente, ¿no? Esa soledad con la que muere la gente y la soledad también que sienten los que quieren enterrar a sus seres queridos y no pueden, o son unos entierros totalmente desangelados, ¿no? Por utilizar ese término. Entonces, bueno, pues abundando lo que decíais, un poco señalar eso, ¿no? El despertar teológico-político y allí, pues sí, de nuevo, sí, algo que es en cuanto que es uno de los temas que explora, ¿no? Qué interesante la comparación, traer a Antígona aquí, sí, cierto. Lo que pasa es que Penteo se llamaba no, Penteo era el de otra tragedia. ¿Cómo se llamaba el arconte de la ciudad? El arconte. ¿Sí? Bueno, el caso es que no podía enterrar a Antígona a su hermano porque el hermano se había rebelado contra Tebas, ¿no? Y entonces las leyes de la ciudad. Y aquí en este caso el virus es que no perdona tampoco, ¿no? O sea, el paralelismo puede estar bien para estudiarlo, ¿no? Precisamente, para ver esos desfases entre por qué la norma dice esto, que no puedes enterrar. Pero bueno, con unos trajes especiales sí que se podría haber hecho. Y de hecho en IFEMA, ¿no? En este hospital, habilitaron unas habitaciones en las que tú entrabas con unos trajes y te podías despedir de... Entonces, si no se ha hecho ha sido por falta de medios, de cabeza o de... Me ha gustado Bueno. mucho, Roberto, el símil que ha hecho entre la teología y la economía. Eso ya lo planteaba Leonardo Boff cuando hablaba, que para el símil entre economía y teología, cuando planteaba la relación entre Dios Padre y Espíritu, Dios Hijo y Espíritu Santo, cuando hablaba sobre el Dios abstracto, el Dios de la distancia. Es un Dios que presenta tanta ambigüedad que al final los poderosos se terminan apoderando de la jerarquía. Luego también habla que cuando plantea la teología de una manera, sobre todo la teología de la liberación de una manera, que no se puede deificar, no se puede endiosar a ninguna de las tres personas por separado. En primer lugar, porque si endiosamos a Dios separado de las otras dos figuras, de Jesús histórico, de la encarnación o del Dios encarnado, estamos creando un Dios abstracto en el cual al final termina apropiándose de la jerarquía e imponiendo su poder. Cuando hablamos sobre entiéndase también la economía. Cuando hablamos sobre el Jesús histórico, endiosamos solamente al Jesús histórico y lo desligamos del Padre, estamos prescindiendo estamos cayendo también prácticamente lo mismo, pero a la inversa. En cambio, cuando endiosamos al Espíritu Santo, volvemos hacia la persona, se vuelve muy individualista, se vuelve hacia lo interno y pierde de vista la dimensión histórica. Entonces me ha gustado muchísimo cuando han mencionado el tema de cuando habla sobre la teología económica. O sea, solamente destacarlo como sacarlo a colación. En relación con eso, un apunte. Vi hace un par de días, una serie que va sobre los judíos ortodoxos, ¿no? Se llama Unorthodox.
Y establecí me vino la comparación con estos que cogen la bandera de España y solo ellos tienen la bandera. Es decir, cualquiera que no esté con ellos no es español, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los judíos ultraortodoxos? Que ellos tienen la verdad. Entonces, cualquiera que vaya contra ellos va contra Dios. ¿Y cómo ellos saben realmente lo que dice Dios, no? Se apropian o sea, hay una apropiación tanto de Dios como de la bandera o como del capital, ¿no? Simplemente eso, me parece interesante establecer todas estas relaciones, igual que lo que decía Hugo, con relativizar las cifras absolutas, ¿no? Me acuerdo de lo de ¿Muere Hugo más también. gente de accidentes de coches o cuántos suicidios habrá habido en esta pandemia, ¿no? Si la tasa de suicidios normalmente es la mayor causa de muerte, silenciada, porque, bueno, hay sus razones detrás, ¿no? Y me parece bien, en este caso, que se silencie, para que no se imite, ¿no? Para que no se ponga de moda. Pero, claro, hay que... O por la contaminación, sin ir más lejos. ¿Cuánta gente ha vivido porque la contaminación ha disminuido en estos 3 meses, ¿no? Empezando por el agujero de la capa de ozono y terminando por la gente que vive en las ciudades, ¿no? Hay que relativizar esos datos también y contextualizarlos históricamente y a nivel histórico y a nivel también del presente, ¿no? Diacrónicamente y sincrónicamente. Como decía perdón que te interrumpa, es que me tengo que marchar. Bueno, me despido de todos vosotros y espero seguir en contacto, que sigamos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Un placer, saludos. Venga, hasta Gracias luego. a ti, Francisco. Adiós. Un placer Sí. como siempre. Solamente una cosa sobre los datos y la relativización de los datos, etcétera, que al final también es un poco espeluznante estas contabilidades, ¿no? Porque no dejamos de estar hablando de muertes, da igual que sean muertes por suicidio, por contaminación, por violencia machista o por coronavirus. Y no se deja de traducir algo muy físico, carnal, humano en cifras, que no digo que esté mal o que no haya que hacerlo para tener un orden en los acontecimientos, pero esto no lleva a una banalización de la muerte también o a una matematización, o no sé muy bien, ¿eh? Es una pregunta así un poco... En la portada creo que fue el New York Times, ¿no? Me podéis corregir, pusieron los 1000 primeros nombres, me parece, de las víctimas Sí. O sea, una portada llena de nombres. Y a lo mejor estaría bien en el futuro monumento que se haga poner todos los nombres, todos. Sin excepción. No sé. Yo creo que se ha deshumanizado un poco la muerte en esta pandemia. Yo, en mi caso concreto, por el lugar en el que vivo, estoy como a unos 5 kilómetros de un tanatorio y durante toda la pandemia, ya no tanto, pero desde que empezó prácticamente, llegaban todos los días 3 camiones frigoríficos llenos de ataúdes. Unos 30 ataúdes por cada camión. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los camioneros que me lo contó. Todos esos ataúdes venían de Madrid, prácticamente todos de Madrid y de Granada, pero en su gran parte eran de Madrid. Y todos los días quemaban 30 ataúdes en ese tanatorio. Digamos que los restos se les remitían a los familiares posteriormente a través de otro vehículo. Obviamente, cuando me lo contó, yo pensé que se había deshumanizado un poco la muerte, y ciertamente se ha deshumanizado. Como decía Melanie al principio, la palabra clave de toda esta pandemia es la muerte. Más que las víctimas es el sentido de la muerte que le damos a la pandemia, porque es una situación nueva a la que no estamos acostumbrados. Yo me quedé bastante perplejo y destaco esa deshumanización de la muerte junto con la falta de libertad de expresión que hemos sufrido todos y que sufrimos todavía, sobre todo a través de las redes, por culpa de la pandemia. La pandemia para mí ha generado esos dos tipos de transformaciones en mi vida: la visceralidad y la deshumanización de la muerte y la falta de libertad de expresión. No sé si para vosotros ha sido exactamente igual o de otra manera. La muerte ya estaba deshumanizada de antes, ¿no? O ocultada.
O Sí. sea, no es nada nuevo. Lo que pasa es que esto ha sido masivo. Y cuando ves que se preparan en Madrid, no sabía eso, porque en Madrid se han preparado, han habilitado 3 sanatorios enormes en pistas de hielo, o por lo menos 2, ¿no? En Majadahonda, la pista de hielo de Majadahonda y la pista de hielo de Madrid, porque ha desbordado totalmente. Y eso no se ha visto, ¿no? Realmente. No. Salvo a lo mejor en estos memes o en estos mensajes que se han enviado por internet Sí. con féretros de no se sabe dónde, ¿no? O haciendo fotomontajes con la Gran Vía llena de féretros, pero no se ha pasado pues como antes, oculta, y con la diferencia Sí. trágica de no poder despedirse, efectivamente, de que te Sí, impidan como Antígona Sí. enterrar a tus seres. oculta, pero al mismo tiempo presente, porque te despiertas con la radio, con la cifra de muertos diarias, por comunidades, por países, mundial, etc. Entonces, se oculta una parte, quizá de una forma, la parte estética de la muerte, ¿no? Y también muy relacionado con lo visual, con lo sensorial, con la presencia de los familiares, etc. Pero las cifras están ahí. Por otra parte, por también darle justamente el reverso, ¿no? Esta pandemia no es también una forma de encontrar nuevas maneras de supervivencia. También es el aferrarse a la vida por todos los medios, el sobrevivir a esto, como sea. No es que o sea, la mayoría de las personas supongo que lo han pasado bastante confortable en sus casas, sin falta de nada, pero ¿no te lleva esto a una alerta de supervivencia mayor? No sé. Sí, de aprender a sobrevivir a través de otra manera diferente a la habitual. En mi caso también ha sido así. Y lo que pasa es que para mí no ha sido tan dramático, porque hace como un año por ahí, poco antes de que yo os conociera a vosotros en Madrid, yo estuve un año entero de baja porque me rompí el ligamento y el menisco de una rodilla. Entonces estuve un año con muleta y solo, confinado en mi domicilio. Entonces este confinamiento de varios meses no ha sido tan traumático como el año que yo estuve solo en mi casa. No obstante, es cierto que hemos aprendido todos a sobrevivir de otra forma, porque el ser humano tiende a la supervivencia, eso sin duda. No sé si tenéis alguna pregunta más que plantear. Hugo, no sé si tiene alguna cosa más que plantear. El audio, Hugo. El audio. No te oímos. Sí, que es que me ha saltado además antes lo último que has dicho, pero sobre lo que decías, que es verdad, la muerte, a la vez que ha estado muy expuesta, incluso sobreexpuesta, con estas cifras constantes, a la vez ha sido lo más deshumanizado, ¿no? Que yo recuerde, una muerte muy deshumanizada, a la vez que muy cercana. Y es quizás lo más inquietante que he sentido durante toda esta crisis, ¿no? Pero por definición es inhumana, es lo contrario de la vida, ¿no? Entonces, ¿acaso se puede ver de otra forma, ¿no? Desde luego los medios no la pueden ver de otra forma, o siempre tienden o a mostrar la cifra cruda y a decirnos que esa cifra es absolutamente importante. Tampoco la podemos, no lo podemos saber porque vuelvo a lo de antes, ¿no? No la podemos relativizar respecto a otras cifras. Entonces, si nos machacan con una cifra y nos dicen que esa cifra es altísima, pues al final nos lo creemos, ¿no? Y por el otro lado tienden a meter una dosis de sentimentalismo, ¿no? En las muertes y buscar esos casos excepcionales que nos saquen la lágrima. Entonces, de nuevo, pues vivimos en esa vorágine de esas dos formas, que son dos formas igualmente caricaturescas, ¿no? Entonces, quizás distanciarnos de esas dos formas, ¿no? O encontrar
un retrato más rico y más cercano a nuestra experiencia de la vida y de la muerte, ¿no? De la muerte de nuestros seres cercanos, ¿no? Bueno, pues hemos tenido una entrevista bastante, por lo menos para mí, satisfactoria. Hemos experimentado, por lo menos para mí, una experiencia nueva, hacer un programa de radio a través de estos medios digitales. Cojo la idea para el futuro y me gustaría seguir exportándola y con vosotros, si os prestáis. Muchas gracias, Melanie, por estar aquí con todos nosotros. De nada, gracias a ti por invitarme. A Hugo, por supuesto, gracias por incorporarte. Un placer. Y por supuesto a Robert Wyden, Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Sí, y por supuesto a Robert, que siempre presta su mano para colaborar con Filosofía en la Calle, con el programa Talento. Un placer como siempre. Lo mismo digo, Antonio. Y bueno, pedirte ya por supuesto, mandar un abrazo muy fuerte a nuestros oyentes de Candil Radio y de Radio Nacional de España y pedirte para finalizar, si te apetece, que nos deleites con una de tus piezas musicales y para que nos quedemos todos al hilo de tu música reconfortados. Sí, algo alegre, ¿no? Vale, mientras busco, no sé qué tocar, mientras busco una letra por aquí para no quedarme en blanco, sí que al hilo de lo que decías tú antes del periodo de reclusión que estuviste el año pasado, Sí. sí que sería interesante hacer varios elogios, ¿no? Un elogio un elogio del solitario o del ermitaño, De ¿no? Robinson. De Robinson sin viernes o con viernes por teleconferencia. Un elogio del mudo también, del que no habla o el que para decir una barbaridad pues mejor no, o para adherirse a uno de los dos bandos en juego, ya sea religioso, Sí. ya sea económico, ya sea político, social, pues mejor. Un poco como hizo Zubiri, ¿no? Que no sé si su concepto de la tercera España era un poco raro, porque no intervino. En ese caso sí que sería neutralidad, objetividad, ¿no? Silencio, ¿no? Uh-huh. Entonces, elogio del silencio también, a veces. Y el silencio también para reflexionar con serenidad, ¿no? Gelassenheit, ¿no? Que decía Heidegger. Un par de elogios, ¿no? Y ahora voy a buscar... la primera canción que he tocado así malamente es una canción que he rescatado de Carlos Cano para un homenaje. Sí, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre este proyecto en el que estás metido antes de que toques la pieza? Sobre Carlos Cano. Bueno, es un proyecto, un disco homenaje que ha promovido su sobrino, al que conozco, a Tono Cano, y bueno, me invitó a participar y bueno, grabé esa canción y se puede escuchar luego si quieres, te paso el enlace para que lo compartas con tus oyentes de Candil Radio y de Talentos, pues lo pueden escuchar, son 5 canciones, ha estado también su hijo cantando una de sus canciones, entonces muy bueno, y es un proyecto que parece que continuará, porque bueno, pues hacerle un poco homenaje a la memoria de Carlos Cano. Y nada, yo me lo he pasado muy bien. No es un registro que a mí me... Estoy buscando la canción, por eso estoy un poco así. No es un registro en el que yo tenga mucha experiencia o me sienta cómodo, pero ha sido muy interesante. Uh-huh. Y bueno, y me animaré para las siguientes ediciones a prepararme algo con un poco más de tiempo y con un poco mejor toque. Sí, sí. Para mí también nuevo porque estábamos acostumbrados a hacer programas de radio en un estudio de radio, con el técnico, con el ordenador, con el equipo, y sin embargo esta es alguna experiencia nueva de la que hay que sacar lectura, por supuesto. Vale, pues ahora voy a hacer, yo creo que voy a hacer, si la encuentro, es que tengo un lío con los archivos. Voy a hacer una canción mía que todavía no he publicado ni nada, pero a ver. Qué lío de archivos tengo. Tengo un montón de letras por aquí desordenadas.
Se llama Amantes. Ujú. A ver, que la he perdido. Un segundito. Vale. Esto es un silencio dramático para ponerle más. Sí, sí. Bueno, luego es un silencio de Jesús Quintero. Se puede recortar, ¿no? Sí, se puede recortar. Eres tú mi suspirar cuando te veo llegar, mi fuerza de gravedad. En el centro de la tierra, no me canso de admirar la belleza del instante, anhelo y fragilidad, en contradicción constante, y amarte como antes, amarte como eres un ser especial, nadie diga lo contrario, madre de la tranquilidad, isla de mil y un naufragios, y amarte como antes, amantes como
mismidad cuando te siento llegar. Luz en plena oscuridad y en el alma eterno trance y como pues eso ha sido. Muchas gracias por escuchar. Ha sido un placer. Pues nada, que muchas gracias a todos y esperemos que podamos repetir esta experiencia. Esperemos que presencialmente, ¿no? Mejor. Exactamente, presencialmente, mucho mejor. Claro que sí. Hasta la próxima. Saludos. Venga, pues hasta la próxima.